Fíjese que quiero bendecirlo realmente porque por cuestiones del frío, ¿verdad? Tuvimos que emigrar a uno de los cuartos, a uno de los salones, pero realmente los bendigo a cada uno porque cada uno hace su tarea, su función, creo que hasta de más, y el que no sabe aprende, y el que ya aprendió, aprende nuevas cosas. Hoy nos tocó así, pero de verdad, quiero bendecir su vida, cada uno de ustedes también, ¿verdad? Porque sé que el Señor está en medio de nosotros, amén. Y yo creo que siempre Dios, que conoce el corazón de su pueblo, prepara a su pueblo. Yo creo que Dios, no lo creo, sino solamente porque yo lo quiero creer, sino porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios, que Dios pelea las batallas por nosotros, por su pueblo. Entonces, de alguna manera, a veces el tiempo o la inclemencia del tiempo, aunque pareciera algo difícil, creo que también está el Señor peleando a favor de su pueblo a través de los elementos, ¿verdad? Entonces, porque como decía mi hermano Bernabé, aunque, mire, el enemigo quiere ministrar temor a las familias. El enemigo quiere que el pueblo de Dios esté intranquilo. Pero sabemos que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Y por eso el Señor puso en mi corazón compartir un tema al que le pusimos por nombre: confía en Jesús. Y le voy a poner la foto ahí para que la vea, porque mire, me sorprende a mí la tecnología, pues, ¿verdad? Porque yo solamente escribí que sea Jesús con una familia caminando de espaldas, que los lleva seguros y van caminando ellos confiados. Y me impresionó la imagen que me dio. Claro, yo sé que no es él, pues, ¿verdad? Pero aparte que me impresiona la tecnología, el avance de la tecnología, ¿verdad? Que por cierto, usted sabe que hay mucho, yo espero que no mucho pueblo de Dios esté triste hoy, ¿verdad? Porque no pudieron entrar a ver su página favorita, que está bloqueada el día de hoy, a partir de hoy, y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Así es de que aquellos que compraban o vendían por ahí, no se puede. Mire qué interesante, no se puede comprar ni vender. Es interesante eso, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que ver. Mire, yo no sé si usted vio las noticias, pero, por ejemplo, Elon Musk dijo, yo sé que este no es así, está el mundo, pero déjeme que se lo diga. Él en lugar de decir MAGA, que es Make America Great Again, ahora es MEGA. No sé si lo ha visto usted, MEGA. Make Europa Great Again. Él se quiere involucrar y hacer que toda Europa tenga su esplendor de antes. Pero eso, ¿cómo así? Me impresiona. Pareciera un eslogan publicitario muy interesante, pero hay que seguirle la huella a estos personajes porque no sabemos qué calibre son o a quién le están preparando. Bueno, sí sabemos a quién le están preparando el terreno, ¿verdad? Pero es bien interesante. Entonces Dios nos lleva así a nosotros. El Señor Jesús nos lleva de sus manos. Y entonces, en este entorno, quiero decirle que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos han recibido promesa del Señor Jesús? Ok, entonces eso sí ya lo sabemos todos. Entonces, lo que nosotros como su pueblo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso tenemos que saber, que Dios es fiel a sus promesas. Pero no solo saberlo, sino creerlo, como decían las profecías. Ahora las profecías fueron bien puntuales y decían que debíamos de creer la palabra de Dios, creer lo que el Señor nos ha dicho, creer las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero por eso debemos usar la palabra de Dios como una fuente inagotable, iglesia, como un escudo, pero sobre todo como una fuente que nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Y quiero empezar con este verso.
El tema es confía en Jesús. El Salmo 146, verso 9 dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Esto quiere decir, iglesia, que Dios tiene guardado a los que son sus hijos. Pero esta versión, porque usted sabe que Israel fue extranjero en Egipto por 40 años. Amén. ¿Sí se recuerda usted que Israel fue 70 personas las que fueron, ¿verdad? Usted sabe que José le interpretó el sueño al faraón, por lo cual el faraón lo puso en un lugar alto y le dijo: trae a tu familia, y eran 70 personas. Después esas 70 personas se convirtieron en una gran multitud, y lo voy a leer ahí más adelante, espero que me dé tiempo, pero se olvidaron de lo que José había hecho y después esclavizaron al pueblo, lo ataron. Entonces por eso es de que los judíos siempre dicen: acuérdate de los extranjeros, trata bien a los extranjeros, trátalos bien, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Ahora, Egipto es figura del mundo. Ok, quiero ir un poquitito, aquí quiero que veamos, por ejemplo, aquí este mismo verso, pero en otra versión, la versión del lenguaje sencillo. Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a los huérfanos y viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Cualquier cosa que quieran planificar en contra, y hay hijos de Dios, Dios cuida a su pueblo. Usted no se preocupe, ¿verdad? Aunque alrededor nosotros podamos ver noticias, porque mira, a veces es bueno oír noticias, pero también, iglesia, a veces hay mucha desinformación, y entonces en esa desinformación puede causar temor en el corazón del pueblo. Usted dígale a su hermano: confía en Jesús, dígale. Confía en Jesús, dígale. Confía en Jesús. Pero mire esta versión, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, que siempre es el Salmo 146, el Señor protege a los inmigrantes, cuida a los huérfanos y a las viudas, y les amarga la vida a los perversos. Entonces quiere decir, iglesia, que Dios cuida de los inmigrantes. O sea, de que aunque esta gran nación fue formada por inmigrantes, bueno, pues porque todos venían de Europa, ¿verdad? Vinieron a conquistar aquí esta gran nación. Y ahora, miles de años después, vemos nosotros que entendemos que el Señor es el que cuida a los inmigrantes. Todos aquí emigramos de diferentes países, y ahora pues tenemos la bendición de estar acá en este lugar, y yo le aseguro que el Señor nos ha guardado. Elías decía que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Es decir, iglesia, que usted no se preocupe, el Señor lo va a guardar. Es más, yo me atrevería a que le diga a su hermano y le diga una vez más: no te preocupes, Dios está contigo, Dios te va a guardar. Y si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas al Señor bien fuerte. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Verdad? No solamente por el ambiente que se mueve ahorita, pues, ¿verdad? Las noticias que se saben para la próxima semana, ¿verdad? Yo le estoy poniendo la palabra de Dios para que confiemos en el Señor. Pero yo veo en la Biblia que hay personajes que ya experimentaron eso y salieron adelante. Pero antes de eso, mire cómo dice Malaquías capítulo 3 y verso 5. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero. Ya le expliqué: extranjero, los que no tienen patria, es decir, los inmigrantes. Contra los que le niegan el derecho a los extranjeros sin patria o inmigrantes, y a los que no me temen, dice el Señor. Entonces el Señor es el que se va a poner como un escudo delante del pueblo de Dios. Así es de que, iglesia, yo lo que quiero es traerle una palabra de fortaleza, una palabra donde usted se sienta seguro y sepa confiar en el Señor Jesús. Porque yo le aseguro, si yo le pregunto: ¿cuántos confían en Jesús?
Todos levantan la mano y gritan amén y aplauden al Señor. Algunos nada más, ¿verdad? No todos. Pero ¿qué pasa cuando en el momento apretado, en el momento de lo difícil, en la enfermedad, en la soledad, en el problema, en el conflicto? A veces la fe le falla a algunos, iglesia. Y no eran tan fuertes como pensaban. Por eso el mensaje de esta tarde que el Espíritu de Dios anhelo que le siembre en su corazón es ese. Que confíe en el Señor Jesús. Y quiero hacer una oración para empezar, porque esto solo es una pequeña introducción. Padre, yo te suplico en esta hora, Señor, que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo, Señor, y que no caiga al suelo, sino que dé fruto abundante, Señor, al 100 por 1, sin desperdiciarse nada, Señor. Por favor, que caiga en un terreno fértil, Señor, y que tu palabra produzca en cada uno de nosotros, de los que estamos acá, los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, por favor te lo pedimos, Padre, y que mientras nosotros compartimos el mensaje, predicamos, enseñamos, tu Santo Espíritu fortalezca, llene, sane, levante y restaure a través del consejo de la palabra de Dios, Señor. Así es, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Ahora sí, démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Y hemos estado hablando de cómo se sana el alma. No sé si se recuerdan, llevamos 5 temas hablando acerca del alma. Y bien pudiéramos nosotros ponerlo como un complemento al alma, a cómo se sana el alma. Deuteronomio capítulo 26 y verso 8 dice: y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Mire cómo lo sacó el Señor. Aquí explica, ¿verdad? Con mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, ¿verdad? Estas 2 palabritas en inglés, signs and wonders, ¿verdad? Señales y milagros. Quiere decir que nuestra salida de Egipto o de este planeta Egipto en el arrebatamiento va a ser de esta misma forma, con mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, señales y milagros. Claro, yo sé de que usted ha experimentado señales, milagros. Por ejemplo, una señal lo que marca, uno va manejando, ¿verdad? Y la señal nos marca la ruta que tenemos que llevar. Nunca las señales son atrás, son para enfrente. Entonces, las señales que nosotros podamos experimentar espiritualmente solo nos están marcando la ruta a seguir hacia adelante, el destino final que nosotros vamos a llevar. Porque al haber conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, las señales ahora tenemos que ponerle mucha atención. Y usted sabe que hay señales que se dan en los cielos, ¿verdad? Hay señales que se dan según la Escritura, ¿verdad? Que aún hasta las estrellas nos hablan. Hace unos días, ¿verdad? En el mundo fue la noticia, todos viendo caer como estrellas del cielo y no sabían qué era, que si explotó uno de los cohetes de prueba, ¿verdad? De SpaceX, y se precipitó a la tierra y cayó en una región y todavía están evaluando el daño que produjo. Pero para muchos fue alarmante porque era como de colores y no sabían si era. Ahora, como ya no se sabe si es inteligencia artificial o si es real o si es mentira. Entonces, fíjese que estaban ahí sorprendidos. Vaya, si usted quiere señales, pues, ¿verdad? Usted sabe que la cápsula de SpaceX, la más famosa, la que ellos tienen, ¿sí sabe cómo se llama? ¿O se recuerda cómo se llama? Se llama Dragón. Dragón. Miren qué interesante, ¿por qué el nombre, verdad? En la Biblia dice: vi caer al dragón del cielo. Entonces nosotros siempre debemos de ponerle ojo a estas cositas tan pequeñas. Entonces, fíjese que la palabra sacó, es decir, aquí al pueblo de Egipto, es en el hebreo yatzá, que significa afuera, desaparecer, escapar, salida, saltar, subir, volver, es decir, retornar.
Entonces lo que nos está hablando este pasaje o lo que nos está enseñando desde hace miles de años es la figura del arrebatamiento, cómo la iglesia va a salir, va a escapar de este lugar, va a salir y va a escapar de este lugar. También, fíjese, en Éxodo 11:1 dice, y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejaré ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Quiere decir, iglesia, que nuestra salida va a ser marcada también. Vamos a tener que ver plagas. Claro, tal vez no las mismas plagas de Egipto, pero plagas. Al final hemos visto cómo hace 2 años, ¿verdad? Una plaga cayó, ¿verdad? Y impactó y todo estuvo en pausa 2 años. Pero fíjese, yo quiero verlo, se lo voy a poner desde este ángulo, este pasaje. Yo sé que usted cuando llegue a su casa usted lo va a repasar y le va a dar vueltas. Pero mire, entonces dice, una plaga más traeré. La palabra plaga en el hebreo se dice negá y significa un golpe, una mancha, una persona o vestido leproso, una herida, una llaga, una ofensa. Fíjese qué interesante que hasta una ofensa puede ser llamada como una plaga que puede estar impactando, pero que en realidad puede ser una señal que tal vez no hemos estado viendo o identificando como una señal que está diciendo, hey, tu salida está próxima, tu desaparición está próxima, pronto vas a salir, pronto vamos a ser arrebatados. Pero mire, siguiendo en el verso 5, Hebreos 11:5 dice, ¿cuál era la plaga? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Claro, usted sabe que fueron antes de estas, hubieron 9 plagas, pero esta fue una devastación terrible. Pero ¿a quién afectó esta? Bueno, a todas las plagas afectaron solo a Egipto. Pero en esta plaga el Señor le dijo a Moisés, le dio las instrucciones que pusieran sangre en los dinteles, porque a la medianoche iba a pasar el destructor matando a todo donde no hubiera sangre. Usted sabe que ponían la sangre en los dinteles, ¿verdad? Así, para abajo y así, y en realidad lo que estaban haciendo era una tau, una letra tau hebrea, que lo que significa era que estaban marcando. Entonces, ahora nosotros esa marca la tenemos en nuestro corazón, que es la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús, que nos ha marcado para ser bendecidos y protegidos. Ok, pero en el verso 6, continuemos un poquitito más abajo porque quiero llegar al punto central. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca lo ha habido y nunca más lo habrá. Así dice la Biblia de la tribulación. Dice, y los días de tribulación vienen y vendrá una tribulación como nunca ha habido, ni volverá a haber. Y aquí está diciendo como nunca antes ha habido, ni lo volverá a ver. Se da cuenta cómo hay pasajes paralelos que lo que nos enseñan es que aunque tengamos problemas o persecución o cosas difíciles a nuestro alrededor, solamente están poniendo la señal, nos están diciendo, hey, prepárate porque ya viene tu salida. Y a mí me gustaría que así como un culto de hoy que estábamos adorando y cantando, el Señor venga y nos vayamos con Él. Pero puede ser hoy o puede ser mañana, pasado mañana, entre 1 año, 10 años, no creo que 50 años, no sé, pues aunque no sabemos porque no lo podemos decir todavía, ¿verdad? Porque aunque la Biblia sí dice de que si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. Es decir, que si nosotros velamos, ese día no nos va a sorprender como un ladrón en la noche.
Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis, capítulo 3, creo que está ahí para los esgrimistas bíblicos que me ayudan, ¿verdad? Entonces, el verso 7, Éxodo 11:7. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Aquí otras versiones dice que Dios hace como acepción entre Egipto e Israel. Porque la mayoría solamente tiene el concepto de decir Dios no hace acepción de personas. Y en parte tienen razón. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí o no? Sí y no, le voy a decir. Y usted ya sabe, Dios no hace acepción de personas para la salvación. La salvación es para todos, es gratuita y ahí está para el que la quiera recibir. Pero para todo lo demás, sí, Dios hace acepción de personas. Escogió de las multitudes que lo seguían, escogió a 12. De los 12 escogió a 3, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacob, ¿verdad? Ven. Y de los 3, el que se le recostaba en el pecho era Juan. Qué privilegio el del apóstol Juan. Ahora, ¿por qué empecé con esto? Porque pareciera como que se avecinan, yo le he explicado y le he enseñado, lo puede buscar ahí en las redes. La mayoría le pone el ojo a los días de Noé, a los días de Lot, pues así dice la Biblia, pero hay unos días que nadie está viendo y son los días de Amán. Los días de Amán son días de persecución adentro. Usted sabe que el rey Asuero era, ¿verdad? El rey Asuero, casado con Esther, que era judía y no sabía que era judía, y Amán odiaba a Mardoqueo, que era judío, y por lo tanto dijo, no solamente me voy a deshacer de Mardoqueo, sino de todo este pueblo. Y propuso, usted sabe, destruirlos a todos. Pero como Dios defiende a su pueblo, recuérdese, Dios protege a sus hijos, Dios protege a su pueblo y utiliza los medios que haya. Usted sabe que muchas de las batallas que Israel ganó, no las ganó peleando, sino que de repente un viento soplaba, piedras caían del cielo, se abría la tierra y se los tragaba. Ese no es un combate normal de un ejército. Ese es Dios peleando por su pueblo, demostrándole que Dios está como dijo que iba a estar con su pueblo. Entonces, los días de Amán son los que estamos experimentando. Son días de persecución, adentro. Bueno, ya se lo he explicado varias veces. Entonces, entendiendo esto, el Señor me habló de un personaje que todos sabemos en las Escrituras. Y bueno, aquí es donde quiero empezar a darle ya forma a lo que yo quiero enseñarle. ¿Por qué debemos de confiar en el Señor Jesús? ¿Verdad? Según de Corintios capítulo 7 y verso 5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, dice. Lo interesante de esto, iglesia, y préstele atención, dice, de fuera, conflictos, por dentro, temores. Y se lo marqué aquí. Me voy a detener un poquitito aquí porque, iglesia, ¿quién está hablando ahí? ¿Sí se recuerda? El apóstol Pablo, ¿verdad? Tremendo hombre de Dios, hombre de fe, de batalla. Se le aparecía al Señor, había conocido al Señor, lo conocía, le fue revelado el evangelio a él. Usted sabe que él no fue contemporáneo, él no estuvo con los discípulos, pero se le apareció el Señor Jesús al apóstol Pablo. Y este hombre, perito arquitecto de la iglesia, poderoso, dice, por fuera, conflictos. Lo que me llama la atención es por dentro, temores. Quiere decir, probablemente que en su alma, el temor estaba en su alma.
Su alma necesitaba ser ministrada. Ahorita le voy a decir, no se sienta mal si usted de repente tiene temor, ¿verdad? Con que no vaya a ser temor a la sombra, que algo me está siguiendo y que si es su sombra la que le está siguiendo, ¿verdad? Se vale tener temor, pero tiene que aprender a ser valiente en el nombre de Jesús. Porque yo le aseguro que David, cuando vio él solo dijo, ¿quién es ese incircunciso? Él sabía que, David sabía que él tenía un pacto con Dios y que ese Goliat no tenía pacto con su Dios. Entonces, si no tenía pacto con su Dios, lo iba a poder derrotar. Pero yo le aseguro también que al ver el gran tamañote, por lo menos de haber pensado algo, ¿verdad? Llevaba por lo menos 4 piedras, ¿verdad? De más, que solo una le tiró. Dijo, por si no le doy, tengo otras 4. O también, ¿verdad? Como piensan algunos, que también me gusta ese pensamiento. Goliat tenía 4 hermanos, ¿verdad? Dijo, con una me echo a Goliat y con las otras 4 a cada uno de los hermanos, por si lo vienen a defender. Ya si se ponen así montoneros, 5 contra un chaparrito, pues a todos les tiro las pedradas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué fue lo que dijo David? Que nos sorprende a todos. Es que él dijo, yo no voy en mi nombre. Ese es el problema, que muchas veces hay temores porque vamos en nuestro nombre. Pero dice, yo no voy en mi nombre, voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él es un escudo alrededor de nosotros. Y usted sabe, iglesia, que, bueno, yo no estaba ahí para verlo, pero déjeme que me eche mi pensada. David metió la mano en el zurrón pastoral, sacó la piedra, la puso, la tiró y Goliat estaba aquí, ¿verdad? Y el Señor, el Espíritu de Dios, se agarró la piedra y se le ensartó enfrente y lo mató. Quiere decir, iglesia, que lo único que está pidiendo el Señor de nosotros es que nuestro corazón le crea al Señor. Todo lo demás lo va a hacer Él. Pero si tú en el momento difícil tu fe flaquea, tienes que pedirle al Señor. Hoy tenemos un buen momento para pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, iglesia. Que fortalezca nuestra fe. Ok, pero quiero que nos centremos en el apóstol Pablo. Fuera conflictos. Iglesia, si alguien tenía problemas o acarreaba problemas, a donde iba era el apóstol Pablo. Usted sabe que lo apedrearon 2 veces, lo dejaron como muerto, lo perseguían, lo amenazaban, tuvo que meterse en una canasta y lo bajaron escondido, se fue escondido. Pero aquí dice que cuando llegó a Macedonia, por eso me llama la atención. Como usted sabe que a su pastor le gusta ahorrarle tiempo de que usted vaya a investigue, ¿verdad? Me gusta ponerle ahí así, hechita la comida para que la aprecie. Fíjense que antes de ponerle la lupa al verso, quiero que veamos estas diferentes versiones. La versión Dios habla hoy, donde dice afuera conflictos y dentro temores. La versión Dios habla hoy dice, hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Recuérdese que es el apóstol Pablo el que lo está diciendo. Quiere decir que él mismo reconocía la situación en que él estaba o el tiempo que él estaba viviendo. La nueva versión viviente, la nueva Biblia viviente dice, desde fuera las dificultades se agolpaban a nuestro alrededor. Por dentro sentíamos mucho temor. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo así, atemorizado? Creo que ninguno nos lo imaginamos así. Pero ahí está hablando desde lo más profundo de su ser, él. Mire, la nueva traducción viviente dice, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero mire esta versión, la palabra de Dios para todos. Hemos tenido muchas dificultades. Nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores. Pues lo que yo veo aquí es al apóstol Pablo como un hombre que a pesar de todo confiaba en el Señor Jesús, en el que se le apareció, en el que lo llamó. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor.
No, por eso no le digo yo de que no tenga temor. Bueno, se vale tener temor. Pero si usted va a tener temor, tenga la seguridad también. Porque para tener temor uno tiene que estar seguro. ¿Verdad? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Porque hay algunos que no le tienen miedo a nada, ¿verdad? Ni a nadie. Pero aquel que tiene temor está seguro de que tiene temor. ¿Verdad? Entonces, así como hay algunos que están seguros de que tienen temor, tenga por seguro entonces, iglesia, que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a sostener en el momento de la prueba, que le va a socorrer, lo va a sacar de cualquier situación y lo va a poner en un lugar espacioso, en un lugar de bendición. Ahora sí, entonces quiero que mire, me faltó una traducción del lenguaje actual. Al contrario, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos luchado contra nuestro miedo. Fíjese que me gusta esta porque quiere decir que aunque él sabía, él mismo decía, hay una ley en mis miembros que no me deja hacer lo que yo quiero y lo que no quiero hacer es lo que siempre hago. Y ahí estaba metido el temor. Hemos luchado contra nuestro propio miedo. Es como aquel que le tiene miedo a los perros, ¿verdad? Venga, aquí quiero presentarle a Lassie, ¿verdad? Y cuando Lassie piensa un cachorrito, aquel perro con collar de puntas aquí, ¿verdad? Sí. Mire, yo le tenía miedo a los perros. Yo no sé si usted lo sabía o no sé si se lo he contado, pero yo le tenía miedo. Y lo peor de todo que, mire, los perros bandidos, por donde yo aparecía, un perro y no se quedaba ahí moviéndome la cola. Me corría. Nos corrían los perros. Bueno, como uno anda, cuando niño en la calle, ¿verdad? Andaba así. Pero el Señor me lo fue quitando. Y ahora tenemos un perro como así, de este tamaño, ¿verdad? Que dice, cuidado con el perro, no lo vaya a golpear, ¿verdad? O no lo vaya a lastimar. Pero debemos de aprender a enfrentar nuestros miedos. ¿Cómo podemos hacer esto, iglesia? ¿Cómo podemos enfrentar los temores? Confiando en el Señor Jesús. ¿Qué más, iglesia? ¿Qué más? Poner la mirada en el Señor. ¿Qué otra? Creyéndole, ¿qué dijiste? Enfrentándolo. Mire, a mí sí que no me gusta ir donde el dentista, pero cuando empieza, así, no, yo sí que no voy. La única forma que se le va a quitar el temor es cuando le diga, ya no aguanto la muela, ¿verdad? Y va a tener que ir. Y se va a dar cuenta que ese era para sanarlo, pues, ¿verdad? Mire, y ahora lo puedo contar, ¿verdad? Como algo, una anécdota mía. Me sacaron las 4 cordales y me las tuvieron que sacar, no porque yo tanto que hubiera querido, sino porque estaban a punto de tocarme los nervios y entonces me sacaron ¿cómo se llama? La radiografía o no sé, una radiografía y estaban a punto de prensar los nervios, entonces me dijeron, si espera un poquitito más y le prensa los nervios, su rostro puede movérsele. Entonces está en peligro y tienen que hacerlo ya. Chanfle, dije yo. Ahora sí, entonces. Entonces le dije yo, bueno, yo necesito anestesia general, les dije. Y que me pongan anestesia general y que despierte hasta los 3 días. Bueno, le podemos poner anestesia general si quiere. Y mi amada esposa que me ama tanto y que me cuida, no le pongan anestesia general. Pónganle anestesia local nada más. Y a 3, a 1 no. Entonces digo, ¿pero cómo? Digo, no, es que es por la edad. Chanfle, ¿qué estará queriendo decir? Dije yo. No, pero sí, el doctor dijo, es que sí, no le podemos poner entonces a la anestesia general, mejor no, porque por la edad, me dijo. Y le vamos a sacar las 4. Después me dijeron todos, ¿por qué no solo se sacó 1, 2? Las 4 me sacaron. Pero lo que le quería contar es que cuando yo estaba sentado ahí, me pusieron aquí el suero, ¿verdad? Y entonces me siento entonces me va a poner anestesia general. Bueno, está bien. Según yo estaba temple de acero, así, ese aquí, ese de Serminio y de Superman, así.
Y entonces le digo, pero yo no siento nada, le dije. O sea, que me hayan puesto algo. No, tranquilo, me dijo, ya va a ser. Entonces, solo me dijo, recuéstese un poquitito, me dijo, acuéstese. Y empezaron a bajar la silla, y es de lo único que me recuerdo. Y después cuando me dijeron, ya despiértese, ya estuvo. Ya tan rápido, le dije, sí, ya estuvo. Sí. No sentí nada. Entonces, a veces, ¿verdad? Se da cuenta uno que el miedo que iba a enfrentar no era tanto, ¿verdad? Porque ni lo íbamos a sentir. Lo que pasa es que el enemigo quiere que nosotros creamos más al temor que a la confianza y a la seguridad que debemos de tener en el Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, y ahora sí, para ponerle la lupa a este verso, entonces este verso nos marca a nosotros y nos enseña cómo el apóstol Pablo tenía seguridad. Y le puse aquí en amarillo esta palabra, ¿verdad? Porque dice que en todo, quiere decir que a donde él iba, en todo fueron atribulados. ¿Pero en dónde? En Macedonia. Y fíjese que, por ejemplo, Macedonia significa tierra extendida. Es decir, vaya, por favor, quiero ponerle este ejemplo. De tierra de abundancia, pues, ¿verdad? Un lugar amplio. Quiere decir que el apóstol Pablo, a donde debería de haber llegado, era, y lo deberían de haber recibido bien. Pero en esa Macedonia, ¿qué era Macedonia en el tiempo de Pablo? Era una tierra, era un lugar mitad griego y mitad romano, de los dos. O sea que estaban prácticamente los dos imperios ahí operantes, ¿verdad? Ahí tenían la influencia griega y la influencia romana, Macedonia. Entonces, y fíjese que a toda esa región, Asia, que está ahí en ese lugar, fue donde el Espíritu de Dios le impidió a Pablo ir varias veces. Hasta que en un sueño el apóstol Pablo ve a un hombre que le dice, ven a Macedonia a ayudarnos. Pero déjeme que piense por un momento que él pensó, vamos a ir a una tierra extendida, nos van a recibir, ahí viene el apóstol Pablo, siéntese aquí, quiere su taza de té, algo, no sé. Y dice que en todo, cuando dicen todo, es en todo, fueron atribulados. En todo tuvieron problemas. Yo le pregunto a usted, iglesia, y respóndame con sinceridad, ¿usted en todo ha sido atribulado? ¿Ha sido atribulado en todo? En algunas cosas nada más, ¿verdad? Entonces, pero a veces nosotros hacemos más grande nuestra situación que la de los demás. Pero aquí vemos que él en todo. Entonces note, iglesia, que a veces el enemigo lo que quiere es que nosotros veamos de forma inversa, en lugar de entender que quizás el problema es pequeño, el enemigo hace que veamos que nuestro problema es tan grande que no vamos a poder salir de ahí, que no vamos a poder vencer a nuestros adversarios, que no vamos a poder avanzar. Entonces dice que no tuvieron ningún reposo, y esta palabra reposo en el griego es anesis, que significa relajación, alivio o libertad. No tuvieron ni alivio ni libertad por donde iba. ¿Cómo se usted puede imaginar alivio? ¿Verdad? Uno siente alivio cuando entra a su casa y se quita los zapatos, y descansa. O quizás trabajó todo el día, está cansado y llega a su casa y siente ese alivio de poder reposar. Pero él ni alivio ni libertad. Quiere decir que donde iba se sentía aprisionado. Otro ejemplo el ejemplo de ejemplos lo vemos en nuestro amado Señor Jesucristo, que dice que de él dice que era un hombre experimentado en los quebrantos, en los problemas, en la tribulación, desechado de todos, no recibido por nadie. Y fíjese, iglesia, que cuando lo invitaban a él, el protocolo normal era recibirlo con un beso y decirle, aquí hay agua para tus pies, ven, lávate,
siéntate y ofrecerle un lugar bonito. Y cuando llegó el Señor Jesús a la casa ¿de qué? De Simón el leproso o ex leproso, ¿verdad? Y entra aquella mujer que llorando con sus lágrimas le lava los pies al Señor y con sus cabellos se los limpiaba. Murmuró él, ¿verdad? Y dijo, si este fuera un profeta de Dios, supiera qué clase de mujer la que lo está tocando. Y él se voltea y le dice, mira, cuando yo entré no me diste beso. Es decir, ¿cómo lo habrán recibido al Señor? Pasó solo, ni lo recibieron. No me diste agua para mis pies y esta mujer no ha dejado de besármelos ni de lavármelos con sus lágrimas. También le dijo, por lo tanto, los muchos pecados que ella tiene le son perdonados. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Simón? Simón, déjeme que me eche una mi pensada, ¿verdad? Ya no era leproso, pues porque si no, no hubiera nadie ahí. Se tuvo que haber curado de la enfermedad o quizás le quedó el apodo de leproso por algo, por la casa, no sé, porque antes la lepra podía salir en las paredes, en la ropa, en el cuerpo. Pero lo que le estaba diciendo en realidad a él, mira, tú también tienes muchos pecados, pero tus muchos pecados no fueron perdonados porque no me recibiste. Y eso es lo que pasa hoy. Muchos sus pecados no les son perdonados porque no reciben a Jesús adentro de sus corazones. Y por esa razón no tienen libertad. Entonces aquí el apóstol Pablo llega a este lugar y no encuentra reposo. Fíjese, sino que fueron, dice, no, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Quiere decir que iba cansado, ¿verdad? Sino que en todo fuimos atribulados. Y esta palabra atribulados, literalmente se lo quise poner así como está en el diccionario. Angustiar de manera opresiva, como cuando las circunstancias nos presionan y nos hacen sentir confinados, cercados, limitados en un lugar estrecho. Es decir, para poner un ejemplo sencillísimo, que no es comparable quizás como él se sentía, pero por ejemplo, de repente no, me toca que pagar la luz y cuando usted va a ver a la cuenta del banco está volteada al revés, ¿verdad? Así de una vez, salida, no tiene nada. Y empieza la aflicción. Y ahora en el frío, ¿y qué vamos a hacer? Así, cuando las situaciones vienen, o se enferma alguien, o una situación en el trabajo, o una situación con un familiar, ¿verdad? Estas situaciones que provocan, ¿verdad? Que uno se sienta presionado y que no sabe cómo salir. Así se sentía el apóstol Pablo. Así se sentía el perito arquitecto de la iglesia. Aquel hombre que andaba haciendo la obra de Dios. Y entonces, iglesia, es donde marca aquí, dice que por fuera tenía conflictos él. Esta palabra conflicto en el griego se dice maché. Y esta palabra maché significa batalla, controversia, contienda, cuestiones, debates, peleas, pero una batalla. ¿Acaso, iglesia, por el hecho de que somos cristianos, somos hijos de Dios, y usted anda haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero nos agarré dormidos y anda haciendo lo correcto, ¿verdad? A veces le viene batalla por eso. Usted está haciendo lo bueno y en lugar de que le va bien, usted siente que le va peor. Como decían algunos, ¿verdad? Sale de Guatemala y cae en Guatepeor, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo tenía por seguro es que él confiaba en Jesús. Él confiaba en Dios. Porque por dentro los temores, usted sabe que un temor es en el griego phobos, y esta palabra phobos, ser puesto en temor. Es decir, que no era solamente un temor infundado de él. Porque de repente usted a veces le asaltan temores en la mente y como la mente es tan poderosa, ¿verdad? Dice, le va a pasar algo, me voy a enfermar. Usted va caminando y por un pasillo comprando en X lugar y estornuda una persona, ¿verdad?
Y usted estaba cabal, usted va caminando cuando pasó por aquí y usted entró así en esa brisa, ¿verdad? Dijo, me voy a enfermar. Y ahora, y le empieza a picar todo, ¿verdad? Y dice, ya, hoy sí ya me enfermé. Le empieza el temor. No, hombre, a veces solo es la mente. O sea que no me refiero a ese tipo de temor. Aquí el temor que tenía, que es fobos, porque lo que le dije es una fobia, ¿verdad? Pero fobos es ser puesto en temor, es decir, algo que es verdadero, por lo cual sí debe de tener temor. Una alarma, ¿verdad? Es decir, algo pasó, suena la alarma, sabe usted que rápido hay que irse porque hay un incendio. Ese temor, esa situación era la que estaba experimentando el apóstol Pablo. Un susto, un miedo, algo que no era infundado, sino que algo que era verdadero, que estaba experimentando en su propio cuerpo. Pero aún a pesar de todo eso, él tenía su confianza en Jesús. Oh, iglesia. Debemos de aprender a confiar más en el Señor Jesús. Y no solamente a decir yo confío en Jesús, sino de verdad creerlo con todo nuestro corazón. Y entonces aquí dice el apóstol Pablo, siempre en el mismo capítulo, el verso 6, dice, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Se recuerda cómo estaba él? Deprimido. Porque ahora aquí ya antes dice que estaba con conflictos, con temores, y ahora dice que consuela a los deprimidos. O sea que él también estaba deprimido. Su alma estaba deprimida. Dice, nos consoló con la llegada de Tito. La palabra consolar o consoló en el griego es parakaleo. Parakaleo significa llamar cerca. Por favor, entiéndame eso porque estoy llegando al punto donde quiero que se le siembre en su corazón. En los momentos difíciles, llamar cerca, parakaleo es llamar cerca, es decir, Dios está cerca de ti. Tal vez en aquellos momentos donde tú dices, me está lloviendo sobre mojado, me cuesta sentir la presencia de Dios, pero no quiere decir que Él no esté, Él está cerca de ti. Lo que pasa es que a veces la niebla de las tribulaciones, de los problemas, de los conflictos, de los temores o de la depresión, cualquier cosa, no te deja ver, no te deja entender que el Señor Jesús está cerca. O como aquel cuadro tan precioso de las huellas en la arena, ¿verdad? Que le dice la persona, Señor, en mis momentos más difíciles, siempre cuando voy contigo veo 2 pares de huellas, pero en mis momentos más difíciles solo veo un par de huellas en la arena. Yo pensaba que estabas conmigo. ¿Por qué me dejas, Señor? Dijo, no es que te deje, sino que en esos momentos difíciles yo te llevo en mis brazos y las huellas que ves son las mías. Aleluya. Así es el Señor. Entonces, iglesia, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de las veces que el Señor nos ha defendido y nos ha guardado de cosas que pudieran destruirnos, iglesia. Pero llamar cerca, orar, alentar, parakaleo. Esta es una función, parakaleo, es decir, llamar cerca, es una función de los paracletos. Paracleto Cristo y paracleto Espíritu Santo. Es una función que ellos ejecutan a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero mire, como estamos viendo que todas las cosas que están pasando alrededor nos apuntan a la salida, dice, nos consoló con la llegada, y esta palabra llegada en el griego es parusía. Usted sabe que la parusía es la venida del Señor. Entonces aquí parusía es estar cerca, retorno, venida. Pero también, mire cómo dice el diccionario, específicamente retorno de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Porque recuérdese que la segunda venida de Cristo no va a ser para premiar ni para salvar, para destrucción. Por eso nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento, esa salida secreta que va a ser en la parusía. Pero aquí, iglesia, entonces
fuimos consolados. El apóstol Pablo dice, yo fui consolado con la parusía, es decir, estar cerca. El entender que el Señor está cerca debe ser un aliciente, debe ser fortaleza para nosotros como su pueblo, iglesia, de decir, bueno, el Señor ya viene, aunque tal vez estamos siendo atribulados, atormentados, pero nunca hemos sido abandonados por el Señor. Siempre su mano ha estado sobre nosotros, ayudándonos y extendiendo su diestra sobre nosotros. Y Tito lo que significa es cuidar, ¿verdad? Literalmente cuidar. Y el diccionario o la enciclopedia bíblica teológica dice que Tito significa honorable. Entonces me gustan los dos significados, cuidar y ser honorable. Entonces, iglesia, ayúdame aquí, por favor, ayúdenme los de la alabanza. Los de la alabanza, solo tú ayúdame ahí, hijito, ¿ok? Quiere decir, iglesia, yo no sé cómo vino usted hoy a la casa de Dios, pero sí déjeme decirle que aunque quizás haya conflictos por fuera y temores por dentro, estamos siendo consolados con la llegada de Tito. Se lo pongo así como al apóstol Pablo, pero en realidad para nosotros sería que en la parusía el Señor está cerca y nos cuida. Dios cuida de nosotros, iglesia. Dios cuida de mí. Yo quiero que usted entienda eso, que aunque el panorama se pinte diferente o difícil, Dios cuida a su pueblo. Dios siempre lo va a defender, iglesia. Dios siempre te va a ayudar en cualquier circunstancia. La ayuda está tan cerca como una oración, como un Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Oh, en el nombre de Jesús. Y no tenga temores en la noche, iglesia. No piense qué va a pasar, qué va a suceder, qué voy a hacer. Mucho menos diga, ay, mis hijos. Porque todos están en las manos preciosas del Señor. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer, iglesia. No tenga temor. Confíe en Dios. Confíe en el Señor. Confíe en Dios. El Salmo 4:8, y con este me quiero despedir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. El lugar donde usted está, su lugar de habitación, donde usted vive, es un lugar seguro, porque Dios está ahí con usted. Porque Dios está contigo. Entonces yo quiero que reciba esa seguridad en su corazón, iglesia. Y que le diga al Señor, Dios, hoy necesito de ti, cuida de mí, Señor. Si usted me entendió el mensaje, quisiera que por un momentito se ponga de pie con sus manos en alto, pero sobre todo con su corazón en alto, con su corazón extendido, diciéndole, Señor, tú cuidas de mí. Oh, gracias. Eso, iglesia, un momentito. Créalo, iglesia, créalo en su corazón. Cualquier temor, hoy lo tenemos que poner en el Señor. Cualquier ansiedad, cualquier pensamiento, póngalo hoy en el Señor Jesús. Oh Padre, una vez más, dígale, Padre, Padre, oh Padre, mi ansiedad hoy hecho sobre ti.
Hay un manto de misericordia, un manto de cuidado de Dios sobre ti, iglesia. Sobre ti. No estás solo, Dios está contigo. Dios te ayuda. Mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Oh sí, dígale por qué. Oh, tú cuidas de mí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Créalo, iglesia, créalo. Una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Confiamos en ti, Señor. Que venga una administración de parte tuya, de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Una administración de valentía, de valor, de seguridad en ti, Señor. Iglesia, conviértete en un sembrador de fe. Que lo que tú recibiste hoy, lo que estás recibiendo hoy, lo puedas ministrar en otro. La seguridad que tú tienes, que estás recibiendo hoy, puedas ministrarla en otro que tal vez no se siente así. Tú puedes bendecirlo, tú puedes ayudarlo. En el nombre de Jesús. Y así, aprovechando esta presencia tan bonita, tan preciosa, quisiera que levante sus manos al cielo y quisiera yo que me ayude a bendecir la vida de mi esposa. Yo le agradezco por mi amor, por sus oraciones, por sus palabras bonitas. Está cumpliendo apenas 15 años, está joven, yo más joven todavía, ¿verdad? Queremos experimentar mucho tiempo juntos. Yo siempre, desde que la conocí, me inventé un dicho que era siempre juntos. Y yo quiero eso, amor. Muchos, siempre juntos. Ayúdeme a bendecirla, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por un año más de vida de mi esposa, Señor. La bendigo, te pido que la guardes, que la protejas, que le muestres tu gracia, tu favor, tu bondad. Y que así, Señor, en este nuevo año que ella está empezando, el bien y la misericordia siempre le acompañen y que sea guardado siempre su corazón, Señor, como solo tú lo puedes hacer. La bendecimos y te damos gracias, Padre, por ella, Señor. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Cristo está vivo.